Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitada a Vilma Gómez, licenciada en Filosofía e Idiomas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Infancia, Cultura y Desarrollo de la Universidad Distrital de Bogotá y máster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me acompañan hoy Alejandro Martínez, Ronald Rodríguez y Shomil Laceras. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás? María Clara. Gracias. Hola, María Clara. Y con Buenas Vilma tardes, María Gómez, Clara. que hablaremos sobre la inclusión desde la producción literaria y la lectura, la relación entre la cultura y la ciudadanía, entre otros temas. Bienvenida, Vilma. Muchas gracias, María Clara. Gracias a todos los presentes y a quienes nos escuchan. Vilma, justamente inicio preguntándote con cuáles comunidades o grupos poblacionales has trabajado y por qué es importante la interculturalidad en la lectura. Bueno, en mi trayectoria profesional yo he trabajado con pueblos indígenas colombianos, he trabajado también con maestros y maestras de diferentes procedencias étnicas y culturales del país. Y los últimos 5 años he estado trabajando con población migrante internacional que llega a los colegios en Bogotá, desde la Secretaría de Educación. Mira, Vilma, justamente sobre este tema que nos estás planteando, los niños migrantes venezolanos en una proporción pues importante han llegado con dificultades de formación, ¿no? Educativa, que probablemente, y es una conjetura mía, han podido dificultar su inclusión e integración en el sistema educativo, ¿no? Y en términos generales, pues también en la propia sociedad colombiana. ¿Cómo sientes que se ha abordado en Colombia esta circunstancia? Eh, en la experiencia de Bogotá, puedo hablar de Bogotá y una que otra Sí. referencia porque no he trabajado en otras ciudades del país. Ha habido una interesante propuesta que surge precisamente de la necesidad de los maestros y las maestras de hacer adaptaciones en el aula una vez que están los niños. Algunos y algunas de las instituciones educativas han hecho muy bien ese primer paso, que es la valoración pedagógica de contenidos, de la situación escolar de los niños y las niñas. Digamos, en teoría hay como un manejo, digamos, de lo que es la ubicación dependiendo de cómo llegan los niños a través de las pruebas que algunos de los colegios hacen. Sin embargo, creo que se deja de lado un aspecto súper importante, y es recabar en las historias de la migración, cómo fueron y qué impactos tiene eso sobre el desempeño que un niño o una niña en diferentes edades, en diferentes circunstancias, pueda tener en, por ejemplo, lectura, escritura, eh, habilidades comunicativas con las que seguramente en, en otros espacios, cuando él no tuvo que forzadamente salir de su contexto, tenía de otra manera. Así que me parece que ha habido cosas institucionales por una parte, pero de mucha voluntad y de mucho trabajo de los profesores, motu propio, muchas veces, y alguno que otro proyecto que surge por la pregunta que algunos de los maestros o grupos de maestros se hacen al tener esta nueva diversidad en la gran diversidad de las escuelas que ya conocemos todos. Vilma, en tu visión, ¿cuál sería, digamos, el desideratum? ¿Qué es lo que cabría esperar de un Estado que tenga políticas adecuadas para la interculturalidad? ¿Cuál sería esa situación ideal en un país como Colombia? Pues primero que todo, poner en marcha lo que la Constitución dice. Colombia es un país multiétnico y pluricultural. ¿Y eso qué tiene que hacer? Eso que tiene que ver
con la vida cotidiana de cualquier entidad, de una escuela, de un barrio, de una comunidad. Sencillamente saber tejer puentes entre quienes hablan una lengua diferente, quienes hablan un español diferente. No es igual hablar español venezolano, hablar español yucpa, hablar español guayunaiki. Son muchas las variables del mismo español. Así que escucharnos los unos a los otros primero. Segundo, tener muy presente que la Constitución Nacional dice que los niños y las niñas son sujetos de especial protección constitucional y los derechos de los niños son fundamentales y van por encima de los derechos de los demás en un pacto que está escrito teóricamente, pero que culturalmente tiene un desarrollo bastante rezagado frente a esa gran pretensión que tiene en el papel, digamos. Entonces, escuchar, tejer puentes, saber convocar para que todos y todas disfrutemos de lo que la diversidad nos da. Si yo puedo encontrar que la cachapa me gusta más que la arepa choclo que hacen aquí a la vuelta de la esquina, pues qué rico. Qué rico saber cómo es el sancocho de allá y el de acá. Qué rico poder saber que al envuelto de mazorca le ponen adentro una presa de carne y lo llaman bollo preñado en el Perijá, por ejemplo. Y si yo puedo incorporar, por nada más nombrar la gastronomía, pero si yo puedo incorporar los términos, si puedo hacerme con palabras, como es la construcción que tejemos interculturalmente. Nosotros somos humanos y nos diferenciamos de otras especies por la pretendida unidad, que es diversa también, del lenguaje articulado. Y si yo logro incorporar un léxico mucho más amplio, seguramente al hacerlo y al tenerlo ya en mi repertorio, yo puedo ampliar mi capacidad de comprensión de los otros y las otras. Esas tres cosas son fundamentales, aunque hay otras. Pero en un estado que es intercultural, multiétnico, perdón, que es pluriétnico y multicultural, pero todavía muy incipiente en la interculturalidad, sobre todo en las relaciones humanas, a mí me parece que una respuesta como la que me dieron una vez, que yo toda emocionada le dije al ministerio, encontré la manera en que los pueblos pueden aprender español más fácilmente porque hay unos profesores que tienen allí un método y al otro lado del teléfono me contestan, pero es que aquí el bilingüismo es inglés, español y si acaso francés. Y yo, pero si en la Constitución dice que las lenguas indígenas son oficiales en sus territorios. Entonces eso nos falta todavía un tramo para llegar a ese puente que es la interculturalidad como yo lo entiendo, en donde podemos pasar de un lado para el otro sin ningún tropiezo, digamos, un puente que no tenga un punto donde me digan pase su pasaporte y pase aquí o pase allá, no, un puente simbólico en donde realmente podamos transitar con diferentes formas de ver el mundo sin que haya esos choques que ahora conocemos, ¿no? Vilma, en las instituciones educativas está pasando algo muy interesante y es que la integración es una situación real. Es decir, los espacios educativos, los niños, los profesores, los padres de familia, toda la comunidad educativa en este momento está viviendo un proceso en el cual se encuentran con estudiantes venezolanos y muchas veces cuesta trabajo entender esta nueva realidad. ¿Qué está pasando en los colegios? ¿Cómo se está dando esta dinámica de encuentro en un país como Colombia que no tenía una relación tan fuerte, por ejemplo, con Venezuela? Los venezolanos están acostumbrados a recibir a población colombiana, pero los colombianos por primera vez lo estamos haciendo. ¿Qué está sucediendo en las instituciones educativas del distrito de Bogotá? Pues con grata sorpresa tengo para decirte y con ingrata también. Grata que he encontrado, por ejemplo, reflexiones de maestros que a través de otra estrategia como la de Cátedra de Estudios Afrocolombianos muestran como todo un nivel educativo empezó a hacer un mapa mundi y en ese mapa mundi a ubicar cómo es el fenómeno migratorio en el planeta.
hicieron una magnífica investigación, se inspiraron en Migrantes y Refugiados de Edgar Álvarez en la exposición de Plastilina, e hicieron el mapamundi y recrearon las historias de personajes de África, Asia, Europa, América Latina, Centroamérica, cada familia con todas las historias fueron creadas en ficción por los niños y las niñas y logramos que Edgar los visitara. Y pues la exposición de los niños se llama Mi patria al mundo entero. Y eso partió de la profesora de sociales. Está el proyecto Chamitos de la institución educativa República Bolivariana de Venezuela, que se llama así aquí en Bogotá, pero también hay colegios, por ejemplo, en la ruralidad, que están acogiendo a las familias que han ido a vivir en la ruralidad bogotana y que están reflexionando con ellos, creando, por ejemplo, material para que los profesores puedan tener un conjunto de pretextos, diría yo, para poder avanzar en cómo conversar. Ahora, lo que nos hemos dado cuenta en primaria, no hay barreras, no hay tropiezos asociados a xenofobia o discriminación. Eso viene sucediendo en edades más adelante, viene sucediendo mucho por influencia externa, digamos, de las narrativas de la casa, las narrativas de los diarios, de los periódicos, de los afiches en las calles, de la conversación xenófoba o de los medios de comunicación y los noticieros. Y frente a esto, pues hay maestros haciendo también estudios doctorales y de maestría, ahondando en esta temática que me parece muy valioso porque hay que comprenderlo para poderlo avanzar. Y pues tenemos la oportunidad ahora de desarrollar la política pública de acogida, inclusión y desarrollo junto con maestros y maestras para que sea desde la escuela y desde el aula y desde las relaciones de la comunidad educativa, desde donde podamos decir qué es acogida, qué es inclusión, qué es desarrollo para población migrante internacional en el contexto educativo. Vilma, cambiando un poco los asuntos, tu trabajo revela un cuidado particular de la lengua y el comprender cómo la lengua y la cosmovisión que viene aparejada con un idioma son estructuralmente, es decir, son una parte fundamental de las personas. Uh-huh. Y también, y lo asomaste de alguna manera en uno de tus comentarios, los hispanohablantes sufrimos una presión que de alguna manera vulnera nuestras capacidades como países que comparten una cultura por parte del inglés, incluso en alguna menor medida del francés. ¿Has pensado en ese tema, en cómo está afectado y las posibilidades de expansión y de crecimiento o incluso de mantenerse nuestro idioma? Claro, pues digamos, yo estudié filología y estudiando filología, pues aprendí bastante español. Yo estudié griego, latín y español, pero digamos, al estudiar griego y latín, tú aprendes mucho más profundamente tu idioma y aprendes a amarlo. Porque en esa búsqueda que yo he venido teniendo, que para mí es supremamente importante porque nosotros somos seres del lenguaje y ahí es la patria nuestra, digamos, nosotros vivimos en la lengua. Y la lengua es el idioma, la lengua que tú hablas como lengua madre, es la que te da un lugar en otros, en ti, en otros, en las relaciones con otros, en el mundo y un sentido al trayecto que llevas en tu vida. Entonces, yo no me voy a cansar de decir que tenemos que alfabetizarnos en otras formas de hablar el español para el caso que nos ocupa en el español venezolano. Lo otro, tenemos que romper las fronteras que infortunadamente tenemos en términos de la circulación cultural de los bienes, como por ejemplo la literatura.
bien cultural que es súper importante. Y en los libros producidos en Venezuela, que circulan muy poco en Colombia, el desconocimiento que tenemos cultural entre ambos países, saber quiénes son los narradores, los escritores, Yo me formé en mi máster con una tutora que era del Banco del Libro de Venezuela, que ella fue la que me tutorió mi trabajo final, y he descubierto maravillas de la literatura que me lo paso promoviendo, que me lo paso expandiendo. Creo que una de las mejores expansiones que podemos hacer los seres humanos es leer. Buena literatura, literatura en general, pero también de otro tipo de libros. A mí, pues es que me encanta la literatura, pero si tú lees, tú eres una persona capaz de universo, que es cuando uno va a una universidad para ser capaz de universo. Y leer tiene mucho más allá, consecuencias bellas, tiene impactos bellísimos más allá de la decodificación, porque es que cuando tú lees no solamente decodificas, no solamente comprendes, abres la puerta a otros mundos, abres la puerta a otras culturas, cultivas tu curiosidad, cultivas la imaginación y la fantasía que hacen mucha falta a todas las edades para ser una persona sana en medio de todo el mundo que siempre ha sido como tan fuerte, ¿no? Por eso fue que se inventaron las historias y las palabras y narrarnos y vernos los unos a los otros en esas narraciones y en esos contenidos. Y yo creo que esa es la manera en como yo he encontrado que podemos expandir. Yo le digo a los maestros cuando dialogo con ellos, hay que volver a enamorar a los niños de nuestro idioma. Porque si los enamoramos de nuestro idioma, seguramente curiosearán, ¿qué me quiso decir la profe con tal término? Y se irá seguramente a ver cómo es que encuentra, de dónde nació la palabra cachapa, por volver a ese mismo término, de dónde vino, por qué, y ahí va a encontrar toda una expansión de un universo magnífico. Y creo que hacer filología le viene bien a cualquier profesional, no importa si eres de las ciencias blandas, duras, sociales, humanas, porque saber a profundidad cómo usas tu lenguaje, cómo además lees la realidad. Porque después de leer un libro tú vas y miras, y pues por aquí les tenía como unas pequeñas referencias muy recomendables, porque cuando te hace eco la lectura, pues tú expandes todo lo demás y ahí ya hay otros temas que quizás podamos abordar ahorita. Mira, Vilma, sacaste el tema de la xenofobia, ya nos aclaraste que este no es un problema importante, digamos, en la parte de la educación primaria, pero probablemente ya en la secundaria sí lo es, un poco más por las razones que tú esgrimiste. ¿Cómo hay que abordar ese tema en los centros educativos cuando se presenta? Yo creo que hay que hacer una conversación importante de dónde viene eso en la humanidad y tenerla con los profesores. Yo estaba hablando con un maestro que me formó en español, que todavía seguimos hablando desde el pregrado, y que está reflexionando sobre eso y me dejó inquieta y se lo quiero manifestar a ustedes y creo que puede ser una parte de la que alumbre por qué y cómo debemos tramitar eso. Y él decía que eso, que él encuentra, porque él ha estado trabajando largo tiempo en el Putumayo y que allá también hay niños venezolanos. Y él me dice, yo observo en los colegios donde yo voy, que en primaria los niños juegan, vienen con un amiguito más, no pasa nada, pero empiezan a ver en el currículo el asunto de las fronteras, de los países, de los nacionalismos. Y él me dice, yo creo que el origen de eso tiene que ver con ese concepto de nacionalismo o de nación. Bueno, y acá lo que a mi modo de ver hay que hacer es primero indagar cómo se está entendiendo eso de ese término en los colegios, porque creo que hay muchísima confusión. Es decir, se, se relaciona con bullying, pero no se le pone el nombre de xenofobia. Ah, no, que eso es normal aquí, que yo le diga Beniquita, que yo le diga no sé cómo, y se normaliza. Y creo que ahí, pues por eso hemos hecho también un protocolo y se tramita, pero eso es lo de menos, lo demás es lo que culturalmente implica eso, la conversación que hay que tener, los referentes para conversar sobre eso, yo creo que pueden ser mucho más idóneos a través del arte y la literatura.
porque no es fácil que tú reconozcas que tú eres clasista, que tú eres prejuiciosa, prejuicioso, para finalmente decir, sí, yo soy xenófoba o xenófobo. No, pero a lo mejor un libro álbum bien hecho, como ese libro de Issa Watanabe que se llama Migrantes, que a lo mejor ustedes lo conocen, es un libro silente, puede desencadenar mucho mejor la conversación. Digamos, esas son las maneras que particularmente yo utilizaría para poder ponerle palabra a algo tan difícil de aceptar como esto, que afecta muchísimo la convivencia escolar y afecta vidas en últimas, porque claro, muchos de los retiros de los estudiantes del sistema se dan por ese tipo de actitudes. Vilma, yo quisiera preguntarte un poco por la importancia de la oralidad. Sabemos que tú has hecho talleres con niños, niñas de diferentes comunidades étnicas, que son lugares en donde efectivamente la oralidad es muy importante en materia de conocimiento, de construcción de memoria histórica. Pero también la oralidad es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de migrantes, que nos cuenten su historia, en donde hay una deslocalización justamente de esa historia que termina siendo un continuum. Yo quisiera preguntarte, a partir de tu experiencia, ¿cuáles son esas reflexiones y aprendizajes que nos puede dejar eh, la priorización o ponerle mucha atención al tema de lo oral? Pues a mí me parece que la oralidad tiene un acento muy importante en la capacidad de escucha de los maestros y las maestras en este caso, de los adultos con los niños en este caso. Yo afortunadamente crecí, no solamente trabajé, crecí en territorios indígenas en mi adolescencia. Entonces eso me abrió las orejas un montón. Tú tienes que abrir la capacidad de escucha para que la oralidad cobre sentido. Y bueno, hay un sinfín de formas de abordar la oralidad. Los relatos orales son los fundantes de las artes literarias en el ser humano. Las historias que narramos o que nos narran son las que nos han hecho humanizarnos y aprender y tener un lugar en una familia, en un territorio, en la memoria de otros. Yo quiero narrar y ser narrado, quiero verme en las narraciones y eso es súper importante. Es muy importante que yo pueda escuchar completa, sin interrupciones, sin agresividad, sin eso que tenemos los adultos de, ¿por qué papá? Porque yo soy su papá. ¿Por qué mamá? Porque yo lo digo. Poder hablar, poder tener tiempo, dedicar espacios de escucha para que esas historias emerjan con tranquilidad, sin juicios de valor, y poder hacer de ellas un acto estético y un acto vital. Están muy invitados el 31 de octubre a un congreso que es el segundo congreso de niños lectores para niños lectores. Y los ponentes son los niños, los evaluadores son los niños. Fascinante, y eso es lo que tendríamos que lograr en toda parte, poder en la casa hablar con tranquilidad de todos los temas. La oralidad es muy importante porque cuando tú sientes que hay otra persona que sabe escucharte, que se interesa por tu historia, tú estás conectando y estás integrándote y estás siendo acogido y estás en un lugar de la hospitalidad que hemos perdido en general los seres humanos. En las ciudades, porque todo el mundo anda, como les digo yo a mis compañeros de trabajo, ¿para qué corren tanto si al final no vamos a salir vivos del planeta? No corran tanto. Es decir, hay que tener pausas, hay que saber escuchar. Y eso es súper importante para un niño o una niña que está creciendo, porque puede confiar en un adulto con quien está en relación, por decir algo, pasan toda la vida contigo de papá o mamá y pasan X tiempo de la vida con los maestros y maestras, los directivos, la señora del aseo, el señor del tal en el colegio, y eso
se pierde. Y la oralidad trae consigo también la capacidad de lo que decía ahorita, se me olvida el nombre, colega, de expansión, de poder, vea, de poder afirmarse, ¿no? De poder tener una identidad apreciable, digamos, consigo mismo, de poder saber qué bonito que me sale a mí declamar, o qué bonito que a mí me sale crear historias y contárselas a los otros. Creo que eso es como buena parte de lo que yo creo que es importante con la oralidad. Los niños y las niñas de otras culturas, por ejemplo, que se inician en conocer estos relatos míticos que son tan importantes para su afianzamiento étnico, cultural, identitario, multicultural, multilingüe, para poder tener esas relaciones en esos complejos culturales. Es maravilloso ver cómo empiezan ellos también a decir, a contar, a ser elegidos como narradores. Siempre hay alguien que tiene más habilidades para narrar que otro, pero todos tenemos historias que contar y que recibir. Vilma, muchísimas gracias. Se nos quedan varias preguntas pendientes, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y las del portal de la Silla Vacía. Muchas gracias.